Unidad 3. Protorracionalismo y las vanguardias decimonónicas. Conformación de las vanguardias. El periodo protorracionalista abarca desde 1910 hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Dentro de este estilo observamos dos corrientes, una moderna y otra antimoderna, ya que una busca constantemente una intención simplificadora y reductiva, que representa una actitud contra la academia, y la otra manifestación como restauración, neoacademismo, reducción del lenguaje arquitectónico. En consecuencia, tanto la implantación del estilo como su caída radica sobre todo en las contradicciones propias del lenguaje protorracionalista. Algunos de los principales arquitectos de esta época son Hofmann. Dentro de sus obras podemos encontrar el Pabellón de Austria, el Ayuntamiento de Viena, el Palacio Stocklet de Bruselas, que puede considerarse como la obra más clara de transición entre la secesión y el protorracionalismo. Los intentó la conformación de una arquitectura autónoma y pura. Permanece como ejemplo de rigor y coherencia tanto en el nivel teórico como en el operativo. Sus obras más famosas, la Villa Karma, la Casa Steiner, representan casi todos los principios fundamentales. La vanguardia decimonónica es algo novedoso, experimental e innovador del siglo XIX o relativo a él, que escapa de la tendencia dominante, que podría sentar las bases del desarrollo futuro, una renovación de formas y contenidos. El término vanguardia surge en Francia durante los años de la Primera Guerra. Su origen está precisamente en el vocablo francés avant-garde, término de origen militar y político, que venía a reflejar el espíritu de lucha, de combate y de confrontación que el nuevo arte del siglo oponía frente al llamado arte decimonónico. Desde el principio, el arte vanguardista adquiere una impronta provocadora contra lo antiguo. Arquitectura decimonónica hacia la vanguardia. El historicismo marca a la nueva arquitectura que se deja influir por la añoranza al pasado, que encuentra su originalidad en el estudio del pasado origen. Concentraba todos sus esfuerzos en recuperar la arquitectura de tiempos pasados al neoclasicismo del pasado siglo. Le continuó el neogótico, asociada al ideal romántico, la arquitectura ecléctica hace evolucionar a la historicista, combinando variedad de estilos arquitectónicos en una nueva estructura. Fauvismo, siendo uno de los movimientos del siglo XX, se caracteriza por ser estético y sentimental, por ser un estado de espíritu ligado a las circunstancias del momento. Apega a la libertad total de la naturaleza siendo más expresiva que realista, plasmando primordialmente los colores. Dadaísmo, un movimiento cultural y artístico que surgió. Una característica fundamental del dadaísmo es la oposición al concepto de razón instaurado por el positivismo, caracterizándose por rebelarle en contra de las convenciones literarias y especialmente artísticas, por burlarse del artista burgués y de su arte. Charles Fourier, 1772 a 1837. Se basa en una teoría filosófico-psicológica, según la cual las acciones de los seres humanos derivan a la atracción pasional y no del provecho económico. Distingue 12 pasiones fundamentales e interpreta la historia a través de sus combinaciones. Actualmente, la humanidad se encuentra en la transición del cuarto periodo al quinto, civilización. A este seguirá el sexto, seguridad, mientras que la civilización se caracteriza por la propiedad privada incontrolada. En la seguridad estará sometida a una serie de limitaciones y vínculos. Etienne Cabet, 1788 a 1856. En 1840 publica la descripción de una ciudad ideal Icaria, basada en una organización socialista de la propiedad y de la producción,
concibe la ciudad como una gran metrópoli que reúne las bellezas de las ciudades más célebres. El plano será rígidamente geométrico con calles a 90 grados y un río rectilíneo que correrá por el centro. Todas las calles serán iguales, se tomarán numerosas precauciones para facilitar el tráfico. La arquitectura realizará completamente los ideales del eclectismo. Adolf Loos nació el 10 de diciembre de 1870 en Brno, Moravia, hoy República Checa. Cursó estudios en la Escuela Profesional de Reichenberg y en la Politécnica de Dresde. Viajó a Estados Unidos, donde visitó la Exposición Universal de Chicago y trabajó como albañil, entarimador y delineante. Fue una figura carismática, un revolucionario, alguien que puso patas arriba las bases estéticas de la sociedad vienesa de principios del siglo XX. En contra del ornamento, del historicismo y del interior burgués, Adolf Loos introdujo el principio de racionalidad en la arquitectura y creó una nueva distribución de los espacios para preservar la privacidad y la intimidad. A través de sus escritos, Loos deseaba establecer un método inteligente para el diseño de edificios con el apoyo del razonamiento pragmático. Su oposición al ornamento se extendía a todo lo que no podía justificarse por su función racional. Como resultado, sus edificios fueron compuestos a menudo de formas puras y justificados por su practicidad económica y cualidades utilizadas. Sus teorías sobre la ornamentación se dieron a conocer por primera vez en el ensayo titulado Ornamento y Delito, en el que señalaba que el impulso del ornamento de uno y de otro a sus alcances es el antepasado del arte pictórico. Es el bebé hablando de la pintura. La evolución de la cultura marcha con la eliminación del ornamento de los objetos inútiles. Ornamentos y delito. Adolf Loos escribió el ensayo Ornamento y delito en 1908, que fue una dura crítica a la decoración gratuita de los objetos cotidianos, en la que el arquitecto austríaco afirmaba que en el futuro el hombre sería capaz de liberarse de algo que consideraba una carga para la sociedad. El ensayo fue escrito cuando el Art Nouveau, conocido como Sensation en Austria, y que Loos había vituperado incluso en su apogeo en 1900, estaba mostrando un nuevo camino hacia el arte moderno. El ensayo es importante para articular algunos puntos de vista moralizantes heredados del movimiento Art and Craft, que serían fundamentales para la escuela de la Bauhaus y ayudaría a definir la ideología de la modernidad en la arquitectura. Adolf dice que el ornamento es una fuerza de trabajo desperdiciada y el material profanado, lo cual lleva a que los objetos sean inútiles y que tan solo aumenta el coste y no el valor. Es necesario despojar a los objetos de todo aquello que no cumple función alguna en ellos, llegar a la esencia misma de su uso y entonces podremos apreciar su verdadera belleza. Y que todo lo que se añada a eso no solo lo encarece, sino que oculta su razón de ser incluir en sentido de obscenidad y del ornamento. Una de las obras más importantes de Adolf es el Lusthaus en la Michaelerplatz entre 1909 y 1911. Es un edificio extremadamente moderno debido a su falta total de decoraciones. De hecho, Adolf creía que el lenguaje de la metrópolis es la ausencia de adornos. La fachada curva de los otros edificios que le dan a la plaza los contrasta con un edificio donde los dos primeros pisos están dedicados a actividades comerciales como la venta, con vidrio curvilíneo que puede verse como una referencia a la arquitectura barroca, creando una articulación compositiva basada en la dialéctica del historicismo y la preexistencia con la invención de lo nuevo. Otro edificio interesante es la Casa Steiner, construida en 1910 en Viena. Interesante por la forma del techo, que es una parte de un barril. En la fachada de la calle, la fachada que da al jardín es extremadamente severa, donde podemos ver la libertad de las aberturas, diferentes según los pisos, incluso así aún son simétricas.
Todavía usa el yeso blanco típico de la arquitectura del lugar, incluso la bóveda de cañón de metal es un renacimiento de la arquitectura local. Además, podemos notar en este proyecto la gran diferencia entre el exterior y el interior típico de su diseño. Observamos que en el exterior siempre es muy frío y cerrado, mientras que en el interior es cálido y acogedor, generalmente con madera y la chimenea como buena evidencia. Otra de las obras más conocidas de Adolf es la Casa Schill en 1912, la cual fue muy criticada en su momento porque no tenía ninguna de las características principales de la casa austriaca. Más bien parecía acercarse más a una casa mediterránea. Tiene una orientación de las terrazas hacia el oeste, donde se ven ventanas muy simples. Aquí también está presente la dicotomía entre el interior y el exterior, con un yeso blanco muy sobrio en el exterior y en el interior lleno de calidez, con materiales como la madera. Este también es un ejemplo de la Rundplan, plano espacial dentro de la arquitectura de Adolf, con una notable fluidez de espacio. En la casa de Helene Horner, también en 1912, retoma ciertas características de la casa tradicional, incluso si la fachada muestra una gran libertad interna y luego encontramos el barril grande, una característica peculiar de la casa. Villa Müller. Como se observa en esta villa, Adolf en el interior es lo primero, el exterior es el resultado de lo que sucede dentro, un volumen sencillo, sin ornamento, una forma cúbica con las ventanas dispuestas con simetría asimétrica y cuerpos emergentes como el mirador. En el interior de la villa, Müller plasma magistralmente la idea de Raumplan de los. El Raumplan o planta espacial consiste en distribuir las diferentes estancias a distintas alturas según su función. Loss lo planteaba como una evolución hacia la tercera dimensión, una concepción libre del espacio. La extensión en planta y la altura de cada habitación quedan definidas según la importancia que tengan. La función que cumplan, estas no quedan constreñidas en una planta rígida, sino que se distribuyen a distintos niveles conectándose a través de escaleras y los espacios quedan relacionados visualmente, obteniéndose un conjunto armónico e inseparable. Los talleres vieneses se fundaron en 1903 por Joseph Hoffmann y Koloman Moser, con el apoyo económico del empresario Fritz. Su origen e inspiración, por un lado, viene de la secesión de Viena del Art Nouveau, pero de forma más clara del Arts and Crafts, el movimiento de artes y oficios inglés. Con el tiempo, sobre todo a partir de 1909, los talleres vieneses se centraron más en los talleres textiles y de moda. A partir del final de la Primera Guerra Mundial, se comenzó a iniciar la decadencia. La escasez de materias primas hizo que se utilizaran materiales menos duraderos y costosos. Obviamente las ventas bajaron y el socio capitalista de los talleres se arruinó. La depresión económica de la década de los 30 fue la gota que desbordó el vaso. La Wiener Werkstatt acabó su andadura en 1932. Continuando con el embajador Joseph Hoffmann, siendo un arquitecto y diseñador industrial austriaco, considerado un arquitecto y un diseñador sumamente individualista. El trabajo de Hoffmann combinó la sencillez de la producción hecha a mano con un ornamento estético refinado. En sus últimas obras consiguió un lenguaje personal austero. En 1903 el arquitecto, el gráfico y pintor Koloman Moser y el industrial vienés Fritz fundaron como mecenas los Wiener Werkstätte, los talleres vieneses, en base al modelo del movimiento Arts and Crafts en Inglaterra y Escocia. Aquí se muestran unas obras arquitectónicas. De 1904 a 1905 está el Sanatorio Purkersdorf y el Palacio Stokle, de 1905 al 1911. Son obras de este arquitecto. Continuando con Koloman Moser, conocido también como Kolo Moser, nacido en Viena el 30 de marzo de 1868 al 18 de octubre de 1918, siendo un artista austriaco que ejerció considerable influencia en el arte gráfico a los principios del siglo XX, además de ser uno de los más destacados artistas de la secesión de Viena. Asimismo fue cofundador de los talleres de Viena. Los diseños de Koloman para la arquitectura, mobiliario, joyería, gráfica y tapicería ayudaron a caracterizar los trabajos de su era. Moser trajo las líneas limpias y los motivos repetidos del arte, y la arquitectura grecorromano clásico en respuesta a la decadencia de tipo barroca de los alrededores de la Viena
de cambio de siglo. Gustav Klimt, nacido el 14 de julio de 1862 al 6 de febrero de 1918, siendo un pintor simbolista austriaco y uno de los más prestigiosos representantes del movimiento modernista de la secesión de vienesa. La obra de Klimt se ha identificado con la suntuosa decoración basada en dorados y elementos ornamentales de vivos colores, aunque también con formas fálicas encubiertas que indican el carácter de los dibujos que se inspiraban. Estas son obras de este pintor, que es El Beso. Es un cuadro más conocido del pintor, es óleo sobre lienzo. Y como se puede ver, caracteriza la gama de colores que son los dorados. Está el retrato de Adele, eh, ubicado en New York. Y este artista tiene muchas otras obras y utiliza mucho este tipo de técnica para sus obras. Charles Reine, nacido el 7 de junio de 1868 al 10 de diciembre de 1928. Siendo un arquitecto, diseñador y acuarelista escocés, tuvo una importancia fundamental en el movimiento Arts and Crafts y además fue el máximo exponente del Art Nouveau en Escocia. Fue el padre de Elizabeth Nicole Rennie, que también siguió sus pasos. Siendo antecedente del modernismo, trata de reformar rompiendo con lo anterior. Saltó a la fama después de exponer sus muebles en la Asociación de Viena en 1900 y formó parte del grupo de The Four, los Cuatro, de la Escuela de Glasgow, creado en 1897, siendo su principal figura junto a su mujer Margaret MacDonald, la hermana de esta, Frances MacDonald, y el marido de esta última, Herbert McLean. Estas son obras arquitectónicas de Charles, que es Hill House en Helensburgh y Salas de Ten Willow. Ambas son hechas por él y diseñadas. Por último tenemos a estos pintores. Tenemos a Egon Schiele, que es pintor y grabador austriaco contemporáneo y discípulo de Gustav Klimt, junto a Oskar Kokoschka, el mayor representante del expresionismo austriaco. Su temática asume una altísima tensión emotiva en la sexualidad, que se vuelve obsesión erótica. Junto al tema de la soledad, angustia, Schiele utilizaba una línea cortante e incisiva para empezar su propia realidad y para mostrar impetuosamente la dramática destrucción física y moral del ser humano. Aquí mostramos dos obras de Egon, que es La mujer sentada con la pierna izquierda levantada en 1917 y La mujer semidesnuda sentada con los ojos cerrados. Tenemos este otro pintor que es Oskar Kokoschka, siendo un pintor y poeta de origen austriaco, conocido principalmente por sus retratos y paisajes expresionistas. Son técnicas diferentes de ambos pintores, pero pertenecen al mismo periodo. Oscar pintó el Caballero Errante y La novia del viento en 1914. La Deutsche Werkbund fue una asociación mixta de arquitectos, artistas e industriales, fundada en 1907 en Múnich, cuando 12 artistas y arquitectos, donde se destacarían Hermann Matthews, Peter Behrens y Henry van de Velde, junto con 12 fábricas de Múnich. Fue una organización importante en la historia de la arquitectura moderna, del diseño moderno y precursora del Bauhaus. Propósitos: tuvo como finalidad la dignificación del trabajo artesanal y la buena forma sin ornamentos, enfocada hacia la calidad y la funcionalidad. La importancia de la funcionalidad y la armonía en la Werkbund. Los fundadores de la Werkbund creen que al centrarse solo en la ornamentación del objeto se pierde la funcionalidad del mismo, también su calidad. Esta producción carente de estándares de la preocupación principal de la Werkbund. De igual manera ocurre en la arquitectura. La ornamentación exterior e interior mediante molduras y estucos son las señas identitarias del momento. Se construyen bloques similares que no se diferencian en la forma ni en función, tan solo presentan diferencias decorativas, queriendo romper con la realidad artística que vivían en influenciar a la sociedad. La Werkbund intentará buscar el equilibrio entre la forma y la función.
Peter Behrens nació en Hamburgo el 14 de abril de 1868. A partir de 1886 estudió pintura en Hamburgo. En 1890 se traslada a Múnich, donde trabaja principalmente como pintor y artista gráfico. En 1907 Behrens se convirtió en asesor artístico de la AEG, y ese mismo año también fue miembro fundador de la Deutscher Werkbund. En los años siguientes, Behrens diseñó otros edificios industriales y de oficinas para la fábrica de gas de Frankfurt. Fábrica de turbinas. Su fachada está rematada por un techo articulado, de donde se observa la estructura de hierro, ya que está oculta por el tímpano. Los volúmenes de las esquinas se leen perfectamente como volúmenes sustentantes. La estructura sustentante real de diseño es de hierro, lo mismo que las cabreadas articuladas que sostienen el techo. Hermann Muthesius nació en Grünhausen, en Turingia, en 1861. En 1881 comenzó a estudiar Historia del Arte y Filosofía en Berlín, tras lo cual se trasladó a la Universidad Técnica y estudió arquitectura hasta 1887. Después de graduarse, trabajó durante casi 4 años en la oficina de arquitectura de N. Buchmann, en Tokio. En 1907 fue uno de los cofundadores de la Deutscher Werkbund. Matthews muere en un accidente en 1927. Haus Freudenberg, caracterizado por su forma de estructura de 2 alas con un tejado imponente y un frontón central con un entramado de madera. El edificio se convirtió en el epítome de la sofisticación residencia de la clase media alta en el estilo de la casa de campo inglés. A pesar de su enorme tamaño y de un interior antaño, rico y ornamentado, la Haus no fue diseñada para representación, sino que se creó con el espíritu de una nueva cultura viva para la vida de una familia numerosa. Henry van der Velde nació en Amberes el 3 de abril de 1863. En 1881 comenzó a estudiar pintura en la Academia de Bellas Artes de su ciudad natal, y luego pasó un año en París con Charles Durand. En 1906 se convirtió también en director de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, y ese mismo año es miembro fundador de la Werkbund. Contribuye con el diseño del teatro La Exposición de Werkbund en Colonia en 1914. En 1917 emigró a Suiza y en 1920 a Holanda. Teatro Werkbund. Werkbund encargó a Henry van der Velde, arquitecto, diseñador industrial y pintor belga, la construcción de un teatro para la exposición Werkbund de 1914 en Colonia, Alemania. La maciza construcción de hormigón armado y su expresión homogénea y plástica fue el punto de partida para la obra de la posguerra de Erich Mendelsohn. Mies van der Rohe nació en Aquisgrán en 1886. Tras licenciarse en Aquisgrán, trabajó como dibujante de muebles en el taller de Bruno Paul en Berlín entre 1905 y 1907. En 1908 entró como empleado en el estudio de arquitectura de Peter Behrens y en 1912 se hizo autónomo. A principios de la década de 1920, Mies se dio a conocer sobre sus edificios en hormigón armado y cristal. En 1926 fue director de la urbanización de Weinborn de Werkbund en Stuttgart. Casa Lobo. La vivienda fue encargada en 1925 por Erich Wolf, un fabricante textil con gran predilección por el arte. Al arquitecto se le otorgó total libertad en el diseño de la vivienda y por primera vez Miles abandona la cubierta inclinada y pone en práctica la fluidez de los espacios interiores, liberando el movimiento entre estancias como más adelante haría en el pabellón de Barcelona. Urbanización Heisenberg de Stuttgart. Fue una exposición de arquitectura moderna realizada por encargo del Deutscher Werkbund, que bajo la dirección de Mies van der Rohe promovió la realización de una treintena de actuaciones singulares. Básicamente viviendas unifamiliares, pero también bloques y viviendas pareadas o en hilera, en una área de entonces prolífera en Stuttgart. Propósitos: se invitaba a 12 arquitectos, Le Corbusier, Max Taut, Jacobus Oud, Max Stam, Hans Poelzig, a realizar viviendas en Heisenhof, donde se aplicarán nuevos materiales a la construcción, donde éste posibilita nuevos conceptos en el hábitat doméstico. Objetivos: diseñar a partir de una idea base, vivienda como una obra de arte total, desde una casa a una taza,
propagar nuevas pautas estéticas, reducción a funciones elementales, utilitarismo, ofrecer a un público diverso, instalaciones a precios asequibles. Teatro Wermund de 1914. Concepto. A partir de una arquitectura racional de hormigón, en el teatro se estableció simultáneamente el dominio seguro del espacio y del volumen. Se utilizó la línea recta, se purificó el ornamento y acentuó la expresión plástica, como resulta característico en su pesado techo. Perfilado de modo tan original, se logró aquí crear un espacio teatral flexible, capaz de acomodar una gran variedad de representaciones teatrales, que van desde modestas obras a simbolistas y realistas, representaciones que se adaptan más al proscenio. Espacios. El arquitecto introdujo en esta obra muchas novedades: sala en forma de anfiteatro, proscenio independiente, horizonte completo y sobre todo escenario tripartito. Estructura. Fue construida en concreto armado. Diseño industrial en la Werkbund. La promoción de productos industriales es uno de los rasgos característicos de la Werkbund. Dentro del diseño industrial de la escuela destaca la figura de uno de sus fundadores, Peter Behrens, al que se le considera el inventor de esta profesión. Se formó como arquitecto para más tarde centrarse en el diseño, trabajando como consejero artístico en la fábrica de turbinas de AEG, donde desarrolló toda su línea estética. Sus creaciones abarcan desde teteras hasta ventiladores. Él mismo acuñó la frase "menos es más", y en sus producciones se mezclan funcionalidad y elegancia.